Me despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con... Señor Jesucristo, en esta hora, Padre, venimos delante de tu presencia para darte gracias, Señor, porque sabemos que tú eres bueno. Señor, gracias por perseverar con nosotros, Señor, porque a pesar de nosotros, Señor, nos sigues amando, sigues teniendo misericordia con nosotros, porque tú cumples tu palabra, tus promesas son verdad, Señor, y tú nos has prometido, Señor, que el que empezó la buena obra la terminará y la perfeccionará hasta el fin, Señor, hasta el fin, que podamos, Señor, hacer y ser lo que tú quieres que nosotros seamos, Señor, que podamos llegar a desarrollar, Señor, ese potencial, ese propósito, ese llamado, Señor, que tú hiciste a nuestras vidas, porque desde antes de nacer tú nos escogiste, Señor. Dice tu palabra en Isaías que tú nos viste, que tú nos formaste desde el vientre de nuestra madre, Señor. Dice tu palabra, mi embrión vieron tus ojos, Señor, te vimos desde antes de nacer y tú fuiste formando nuestro ser en medio, Señor, de todas las cosas, Señor, que tú creaste, nos hiciste a nosotros, Señor, pero no solamente nos hiciste, sino que nos compraste a precio de sangre, y no solamente nos compraste a precio de sangre, Señor, sino que pusiste tu Santo Espíritu dentro de nosotros, Señor, gracias. Gracias por hacer de nosotros ese templo de tu Espíritu. Gracias por darnos el privilegio y la oportunidad de ser portadores de tu presencia. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor, y te rogamos que seas tú, Dios Todopoderoso, hablándonos, Señor, a través de tu palabra, Señor, hablándonos, Señor, dirigiéndonos, edificándonos, construyéndonos para tu gloria y la extensión de tu reino. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. ¿Por qué no prospero? Tremendo ese título, ¿no? Es una pregunta. Es una pregunta. No sé, pero el Señor siempre me da los mensajes que me da en forma de pregunta. Eso quiere decir que el Señor quiere que reflexionemos. ¿Por qué no prospero? Y el pastor dice, pues, ¿en qué área? Bueno, yo creo que lo más importante es el área espiritual. Tenemos que prosperar de adentro hacia afuera. O sea, lo que nosotros tenemos adentro lo reflejamos hacia afuera. Es cuando nosotros prosperamos de adentro, cuando nosotros somos libres de adentro, entonces esa libertad, esa prosperidad se manifiesta en todo lo demás. Y nos podemos preguntar, ¿alguna vez te has encontrado alimentando sentimientos de rencor que están bloqueando la manifestación del amor de Dios en tu vida? El miedo te impide dar pasos firmes hacia los sueños y propósitos que Dios ha hecho para ti. Ese sentimiento de inferioridad que estás subestimando ese increíble potencial que Dios ha puesto dentro de ti está siendo bloqueado. Esa culpa por las malas decisiones, por los pecados del pasado, por esa falta de perdonar, ha permitido que avances. Te sientes indigno muchas veces. Hoy vamos a hablar de 4 obstáculos que podríamos estar experimentando o hemos experimentado en el pasado, que impide que nosotros desarrollemos ese potencial, ese propósito, ese llamado, que impide que nosotros corramos con libertad. Yo muchas veces me había preguntado en mi vida por qué no soy feliz, por qué no puedo sonreír, por qué no tengo paz, por qué no puedo ser siempre feliz y estar sonriendo, ¿cierto? Y llegó un tiempo de mi vida que ya es en esta etapa más madura que yo decía, no, yo ya tengo que ser feliz, ya yo no puedo seguir en lo mismo. Y yo creo que de pronto lo que Dios quiere es que nosotros experimentemos esa libertad para disfrutar del amor de Dios. Porque yo creo que nos hemos pasado muchos en la vida teniendo odio, resentimientos, amargura, teniendo ese miedo, ese temor de que me va a pasar lo malo, de que me va a enfermar, ¿cierto? O esa inferioridad, ese sentimiento que llegó a nuestras vidas porque nos maltrataron, porque nos dijeron cosas horribles, o esa culpa que no nos hemos podido librar. Vamos a ver algo acerca de cada uno de ellos. Entonces yo creo que muchos hemos experimentado rencor. Rencor es amargura,
malevolencia, enemistad, odio, malicia. El rencor a menudo comienza cuando alguien nos ofende o nos sentimos ofendidos. Con el tiempo ese dolor se aferra y nos llenamos de ira. Eso afecta la relación con Dios y con las otras personas. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado este sentimiento? Y de pronto podemos hacer un versículo bíblico, un relato bíblico como el de Caín y Abel. ¿Qué hizo Caín? Se llenó de odio, de resentimiento, porque él sabía que había hecho una ofrenda que no era conforme a lo que Dios establecía. ¿Y qué hizo? Mató a su hermano. ¿Qué le hizo Abel a Caín? ¿Físicamente lo agredió? ¿Le dijo algo malo? No, ¿cierto? Abel no hizo absolutamente nada. Todo estaba ¿dónde? En la mente de Caín. Y él mismo pensó, es que este se cree mejor que yo, es que este qué tal, cree que Dios lo va a querer más a él que a mí. Y entonces él mismo en su mente, en sus pensamientos, empezó a albergar, seguramente no, eso me lo estoy imaginando yo, empezó a albergar ese sentimiento de decir, lo odio. Y cuando se lo llevó por allá, cogió y ¿qué? Lo mató. Entonces el primer homicidio que ocurrió fue aquí, cuando Caín mató a Abel, que fueron los hijos de ¿qué? De Adán y Eva. Y allí vemos cómo ese sentimiento de rencor que él mismo alimentó, porque él se sentía ofendido, más Abel nunca lo ofendió. Nunca dice la Biblia que le dijo cosas o le hizo bullying como ahora, ¿no? Se dice, sí, yo soy mejor que vos, hice el sacrificio mejor que el tuyo y tú no. No, la Biblia no dice eso. Todo estaba ¿dónde? En su mente. Entonces, nosotros necesitamos entender que muchas veces nosotros en nuestras propias heridas, con nuestros propios pensamientos, llegamos a odiar personas aún sin que la otra persona lo haya hecho, o lo que haya hecho lo haya hecho con intención de ofendernos y de hacernos daño. ¿Cierto? Yo creo que de pronto cuando tenemos, y ese rencor, esa ira, eso se convierte en una raíz de amargura. Y sabemos que ese rencor irrita fácilmente con esa otra persona. ¿A ustedes les ha ocurrido eso? Que uno dice, uy, y odia a alguien o a alguien se le, pues en otro tiempo, no, ahora no porque somos de Dios, pero cuando uno de pronto se irrita con facilidad con otra persona, es porque tiene un guardadito ahí en su corazón. Es que no le ha perdonado algo, es que esa persona hizo algo, o algo está guardando usted en su corazón y usted dice, uff, pero me cae mal o no lo quiero, y muchas veces albergamos ese odio y podemos llegar hasta querer matar a alguien por ese resentimiento y por esa amargura. La primera cosa que nosotros debemos hacer es entender cómo está nuestro corazón, qué sentimientos albergamos en nuestro corazón. Debemos reconocer esto para poder perdonar a esas personas que nos ofendieron con o sin razón, queriendo o sin querer. Porque cuando nosotros no soltamos esto, mire, esto estorba nuestras oraciones. Y desafortunadamente yo he contado una historia de una amiga que tengo muy querida de hace mucho tiempo, que odiaba al esposo y ya tenía más de 60 años de casados. ¿Y sabe qué le dio a ella? Le dio cáncer en un seno. Y un día orando y hablando con ella y orando por ella, yo le decía, abre tu corazón, ¿qué hay en tu corazón? Y ella abrió su corazón y me dijo, ¿sabes qué? Es que yo tengo, y empezó a contarme toda la historia de su esposo, de su matrimonio, todos los adulterios, todo el maltrato, el licor, todas las cosas malas que él hizo. Y decía, yo no lo he podido perdonar. Y llevaba más de 40 años de ser cristiana y no lo podía perdonar. No lo podía perdonar. Y ese cáncer resultó que, bueno, gracias a Dios se lo operaron, le amputaron, le hicieron una mastectomía doble, le amputaron sus 2 senos. Y al final oramos y ella pudo perdonarlo y el Señor la sanó. Y le tuvieron que hacer ese procedimiento, pero el Señor sanó su corazón. Entonces, porque mire, la Biblia dice que entre esposos las oraciones tienen estorbo. La Biblia dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Y la Biblia dice que si no estamos en paz con nuestro esposo, nuestras oraciones tienen
Y viceversa, si los esposos no están en paz con las esposas, nuestras oraciones tienen estorbo. Entonces necesitamos perdonar por el bien de quién, del otro. Escuchaba una historia de un hombre que decía que lo odiaba, se iba a suicidar, se iba a matar él, odiaba a su esposa, odiaba a su suegro, odiaba a la persona que se fue con su esposa, porque él estaba en la guerra, y en la guerra él trabajó muy duro haciendo muchas cosas para enviar dinero a su casa, y cuando terminó la guerra solamente tenía exactamente el pasaje para devolverse para su casa. Y cuando llegó a su casa no estaba ni su esposa ni sus hijos, había otras personas, él no conocía. Hasta que él se dio cuenta que era que ella se había ido con otro hombre, un hombre más joven, con sus hijos, y fue donde sus suegros, y los suegros le dieron $40 y le dijo que se fuera. Entonces él fue a una iglesia y le dijeron que fuera a esa iglesia, pero él no entendía lo que le decía el pastor, y no sé cómo llegó a la oficina del pastor y le dijo, y le mostró un puñal, le mostró un arma blanca, un cuchillo, y le dijo, mire, yo me voy a, el pastor se asustó, como dijo, este hombre me viene a matar, ¿o qué viene a hacer conmigo? Le dijo, no, mire, yo me voy a suicidar, estoy enfermo, muy enfermo de tuberculosis, cuando yo salga de aquí voy a matar primero a mi esposa, al hombre que está con ella y a mis suegros, y a todo el mundo que se me atraviese lo voy a matar. Entonces el pastor le dijo, ¿tú ganas con eso? Eso no te va a dar satisfacción. Tu enfermedad y todo ese odio es por tu falta de perdón. Claro, entonces el hombre le contó toda la historia que ya le relaté, y él le dijo, eso no va a cambiar nada, eso va a empeorar todo. Lo que tú debes hacer es bendecirla, perdonarla, y Dios te va a restaurar. La mejor manera de tú vengarte de ella, restaurar tu vida, restaurar tu hogar y hacer cada día un día de bendición para ti. Y recibió al Señor, y este hombre perdonó y fue libre de esto. Después de mucho tiempo ya él estaba libre de esa falta de perdón, y Dios restauró su vida. Así que, ¿qué ganamos con matar a otros aunque sea en nuestra mente? Estaba hasta enfermo de tuberculosis, ya no tenía nada más que hacer ese hombre, estaba muy enfermo. Entonces nosotros debemos entender que todo tiene un proceso, y Dios también dice en su palabra que hay tiempo para todo, y Dios permite todo esto con un propósito, esos sentimientos, esas emociones de odio, de resentimiento, de amargura, porque si no pasamos por ahí no podemos entender. Yo siempre me acuerdo del Señor Jesucristo en la palabra cuando dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Necesitamos volvernos expertos en perdonar a aquellos que nos ofendieron, por bien de ellos. Hay gente que ni se da cuenta que usted lo odia. Cuando yo odiaba a mi papá, él ni sabía, él solo quería que yo lo pensionara cuando hablé con él. Entonces, la gente ni cuenta se da, la gente no le interesa, la gente a veces dice cosas, hace cosas, ofende y no se da cuenta. Y el ofendido es el que queda como mal, muriéndose ahí del odio, del resentimiento, de la amargura. La gente cree, como dice un predicador muy famoso, que el que se toma el veneno se lo toma para que se muera el otro, y no, el que se toma el veneno es el que muere. Entonces, cuando el veneno del rencor, del odio, del resentimiento, de la amargura se lo toma una persona, esa persona está propensa a las enfermedades, a la ansiedad, a la depresión, a todas las cosas que llevan a la muerte que es espiritual, porque eso nos quiere separar de Dios. Y esa es la primera táctica que yo creo que el enemigo usa para separarnos de Dios. Poner rencor, odio, resentimiento, poner algo en contra de alguien para que podamos separarnos de Dios y unirnos al enemigo, ponernos de acuerdo con él. Entonces no nos pongamos de acuerdo con el enemigo, seamos libres de esa falta de perdón. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Eso está en Mateo 6, del 14 al 15. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Perdone para que sea perdonado. ¿Y quién es el más interesado en que usted perdone? Dios, porque Dios quiere que nosotros nos conectemos con Él, que seamos libres, que tengamos esa paz, ese gozo, que el fruto del Espíritu de Dios pueda ser totalmente accesible para nosotros. ¿Amén? La segunda cosa
que quiere impedir que nosotros avancemos y tenemos esa verdadera prosperidad que viene de adentro hacia afuera, es el miedo. El resentimiento. El miedo es resentimiento, angustia que se experimenta cuando hay peligro o se piensa que hay un peligro. Casi siempre los miedos muchas veces son cuando somos grandes, cuando hemos pasado de pronto escasez, cuando hemos visto una enfermedad venir en nuestras generaciones. No sé si han visto eso. Por ejemplo, en mi caso, mi abuela murió a los 38 años de cáncer y a mí me descubrieron cáncer a los 20. Yo dije, no, aquí fue, ya me morí. Entonces, ese pensamiento de decir, oh, me va a ocurrir lo mismo que me ocurrió a mi abuela, le va a ocurrir, y muchos casos se han visto así, hombres y familias que sus papás han muerto a los 50 años de alguna enfermedad, y cuando llega a los 50 años tiene ese miedo, ya me va a dar esa enfermedad, ya me voy a morir. Pero ¿dónde está eso? En la mente. Mire que yo he escuchado el temor en muchas cosas, el temor a la muerte, el temor al rechazo, el temor a la escasez, el miedo a estar solo. Todas esas cosas paralizan a una persona. Hay un ejemplo que escuché, no sé dónde lo escuché, de un hombre. Estaban haciendo un experimento y colocaron un hombre en un lugar y lo encerraron. Y le taparon todo, le taparon los ojos, le taparon todo y empezaron a hablarle y a decirle, usted está en este momento en el Polo Norte y va a empezar a nevar y usted se va a empezar a congelar y usted va a empezar a morir. Y resulta que el hombre empezó a experimentar todo eso que le decían, pero estaba donde en su mente por lo que estaba ¿qué? Escuchando. Y el experimento, no sé si era alguien que tenía que morir, si estaba en una cárcel, no sé, pero el experimento terminó en que el hombre, cuando murió y lo examinaron en la autopsia, dice la autopsia que el hombre murió de hipotermia. Y el hombre no estaba en ningún lugar frío, no estaba en nada de eso, simplemente con lo que escuchaba y el temor de que me va a morir, terminó como muerto, ¿cierto? Entonces así es el temor. Mire lo que le pasó a Job, ese es el ejemplo que siempre colocamos porque todos conocemos el ejemplo de Job. Dice la palabra de Dios que lo que más temía me sobrevino y lo que más me asustaba me sucedió. O sea, todo lo que temía le sobrevino a Job. ¿Qué le vino a Job? Perdió sus hijos, perdió todas sus posesiones, perdió todo, su salud, todos sus amigos, lo juzgaron. ¿Y qué dijo Job? Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces Job es un ejemplo de ¿qué? Del temor. Temor, él tenía todos los temores, porque le dio de todo. Lo último que le dio fue esa enfermedad horrible, pero perdió. El temor más grande que él siempre tenía era de que sus hijos pecaran contra Dios. ¿Y qué hacía? Hacía sacrificios y sacrificios. Y todo el tiempo decía, imagínate, él tenía que ser muy rico, porque si todos los días hacía quién sabe cuántos sacrificios por cuántos hijos que tenía. Imagínense, era riquísimo. Obtenía muchas posesiones, muchos animales. En esa época las riquezas se daban por todas las hectáreas de sembrado y por todos los animales que tuvieran. Pero ¿qué le pasó a Job? Todo le pasó. Le pasó que perdió a sus hijos, le pasó hasta su propia esposa, le dijo, maldice a tu Dios y muere. O sea, ya nada que ver con Dios. Entonces, mire, el miedo es algo que paraliza. He conocido personas, amigas muy cercanas, que han sufrido de pánico. Tenía una amiga que sufría de pánico a las lagartijas. Y un día estábamos en un retiro y ella salió corriendo y gritaba, la lagartija, la lagartija. Y todo el mundo, pues, la lagartija es más pequeña que ella. Pero ella tenía muchos temores, muchos miedos. ¿Por qué? Porque había sido completamente maltratada por su papá y por su mamá. La mamá la maltrató hasta tal punto que la sobreprotegió. ¿Por qué? Porque su papá la maltrataba de la manera mala. Entonces, el papá la maltrataba de decirle cosas horribles, decir, vos no vas a servir para nada, o vas a hacer una tullida, o vas a hacer esto, o vas a hacer lo otro. Ella le tenía temor a tener hijos, porque ella decía, ¿qué tal que yo tenga un hijo y lo deje morir de hambre y yo no pueda darle comida?
todo le tenía miedo. Ella iba a mi casa porque éramos muy amigas y decía, vamos a hacer la ensalada. Y entonces, ¿cómo hago la ensalada? No, como tú quieras, ahí están todos los ingredientes. Y ella empezaba a hacer la ensalada y decía, yo salgo de esta casa como libre. Y le digo, ¿por qué? Porque tú me dejas hacer como yo creo que hago. Pues que así debe de ser, o sea, cada cual debe hacer las cosas según. Pero claro, ella tenía tanto miedo que le diga, no, eso no está bien, no, eso no, y maltratarla, que todos esos temores le vinieron. Entonces tenemos que pensar, estos temores, estos miedos, ¿de dónde vienen? Ir atrás, de pronto explicar en nuestras vidas y decirle al Señor, Señor, hazme libre de estos miedos, hazme libre de este temor, hazme libre de estas cosas, porque tú ya me compraste. Otra de las cosas en las cuales debemos de trabajar es en la inferioridad. La inferioridad puede ser en su mente o real o imaginaria. Es un estado de no ser bueno o no tan bueno como alguien más. Es compararse con otros. Yo me siento inferior porque me comparo con la predicadora más grande de este mundo, porque yo predico pero de otra manera. O yo me siento inferior porque es que yo no cocino como esa otra persona cocina. Yo me siento inferior porque no tengo un trabajo que me dé tanto dinero. Yo me siento inferior porque yo no puedo hacer las cosas o no tengo los talentos o los dones que otra persona tiene. Yo me siento inferior porque no he podido avanzar, porque no tengo todo el dinero que quisiera tener. Pero mire que todo esto muchas veces está ¿dónde? En la mente. Cuando nos comparamos con otros, cuando tenemos unas expectativas más altas de lo que pudiésemos alcanzar en nuestras propias fuerzas, porque actuamos como en nuestras propias fuerzas. Entonces, mire, nosotros no debemos de hacer expectativas más altas y sueños más altos. Yo he sido una persona, pues, con todo esto, pero la inferioridad ha sido algo terrible porque siempre he tenido metas muy altas. He tenido como mucha expectativa, como esperar mucho, ser mucho, llegar a, sí, a tener cosas. Y he llegado a la conclusión, ahora estoy leyendo el libro de Eclesiastés, sí, que dice que todo tiene su tiempo, donde dice Salomón que todo es vanidad, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y realmente las posesiones materiales se quedan en este mundo. Si es necesario para vivir, sí. Entonces he llegado a la conclusión de decirle al Señor, Señor, no me des tanto que me olvide de ti, ni tampoco que yo reniegue. Dame lo que tú sabes que yo puedo administrar, porque tú me diseñaste, tú tienes un propósito, un llamado. Entonces no me dejes hacer planes, no me dejes hacer tantas cosas en mi mente, sino mejor revélame tu plan, tu propósito, y que yo pueda caminar de la mano de ese plan. No ir adelante, no ir atrás, sino al lado tuyo para poder cumplir ese propósito. Y en la Biblia encontramos muchísima gente con este problema. Uno de ellos es Moisés. ¿Se acuerdan cuando el Señor lo llamó? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Yo soy mudo. Entonces Dios le dijo, no, te voy a mandar con Aarón, ¿cierto? Pero Moisés tenía un sentimiento de inferioridad porque decía, ¿yo quién soy para sacar este pueblo de Egipto? Ellos llevan 400 años de esclavitud y yo cómo sacaré a la gente de ahí. Decía Moisés, yo no puedo. Increíble. ¿Qué dijo Gedeón cuando el Señor lo llamó? Soy el más pequeño en mi casa, soy el más insignificante, yo no puedo hacer nada, me vienen esos mañanitas y me roban, yo lo único que tengo que hacer es esconder toda la cosecha, yo no puedo, yo no sé, ¿cómo te ocurre, Señor? No puedo hacer eso. Y entonces de ahí sale el famoso vellón, el cosito de lana que él pone afuera y que se moje y después que se seque, y todas esas cosas nos dan ejemplo de que mucha gente en la Biblia fue así. Jeremías, el profeta llorón, ese pobre hombre todo el tiempo lo estaban maltratando, lo metían en la cárcel, y me maravilla este autor, este profeta, porque un día estudiando la palabra entendía que Jeremías estaba en el patio de la cárcel, estaba en ese momento, me imagino que desanimado, sintiéndose el más pobre, el peor de todos, y él le decía muchas veces al Señor que ya no iba a hablar más de él. Pero ahí está cuando Dios en el versículo 33:3 le dice el famoso versículo que usamos para orar, que le dice, clama a mí y yo te responderé.
y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese era el profeta Jeremías, un hombre de Dios, un hombre que en medio de su angustia, en su dolor, en su sentimiento de inferioridad, que le dijo: Dios, clama a mí, que yo te voy a responder. Entonces, es como Dios nos muestra estos ejemplos maravillosos. Y también Isaías, cuando Dios llamó a Isaías, fue tremendo, porque él le dijo: soy de labios inmundos, o sea, yo soy bien grosero para hablar, yo cómo voy a hacer a predicar, yo cómo voy a hablar de tu palabra. Y miren, ese maravilloso libro de la Biblia, que es como una Biblia en miniatura, el libro de Isaías, que tiene 66 capítulos. Es hermoso ese libro, es una profecía preciosa donde nos enseña a Dios y nos muestra a Jesucristo en una profecía antes del Nuevo Testamento. Entonces, todos de alguna manera u otra tenían su debilidad. Pablo, el apóstol Pablo, ¿quién era? Como decía el pastor el domingo pasado, en una prédica decía, sacaba sus pergaminos, todo lo bueno, pero también tenía cosas malas. Era perseguidor de la iglesia. Él consintió cuando mataron a Esteban. Él persiguió su iglesia. Y cuando el Señor lo llama, ¿qué le dice? Cuando lo tumba y cuando él tiene ese encuentro con el Señor, le dice: Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es darte cosas contra el aguijón. Entonces, Pablo estaba aquí persiguiendo al mismo Cristo. ¿Y qué hizo Dios? El potencial que Dios vio en este hombre tremendo de Dios fue impresionante, porque este fue el gran apóstol que no conoció a Jesucristo, pero que fue un hombre impresionante en las misiones. Escribió 14 libros del Nuevo Testamento, hizo milagros, señales, hizo extender el reino de Dios a los gentiles, hizo muchas cosas. Yo creo que hizo más, yo me atrevo a decir que hizo mucho más de lo que hicieron los apóstoles, como el apóstol Pedro. ¿Quién era el apóstol Pedro? El más carnal y el más impulsivo que había entre los apóstoles, pero Dios también lo usó. Eso quiere decir que todos tenemos un potencial. Dios nos creó a todos con un propósito, tenemos algo grande dentro de nosotros que tenemos que desarrollar. Y yo creo que de las cosas más tremendas en todos estos 4 obstáculos que vemos para que nosotros podamos ser verdaderamente prosperados es la culpa. La culpa es un pecado, es en contra de Dios. La culpa es la emoción a la creencia de haber hecho algo malo o de haber hecho verdaderamente algo malo. La responsabilidad de remordimiento por alguna ofensa, un crimen o un mal, alguna cosa mala que hayamos hecho. Esto nos lleva a que podamos tener un odio propio. Entonces muchas veces vemos que Dios nos perdonó nuestros pecados, la sangre de Cristo nos cubre, el Señor nos perdonó, ya perdonamos a otros, ya somos libres del miedo, ya somos libres de toda la inferioridad, pero tenemos la culpa. ¿La culpa de qué? De nuestros errores pasados. Y entonces decimos: no, es que como yo cometí tantos errores, es que como yo no sembré amor, pues no estoy recibiendo amor. Es que como yo no sembré en mi cuerpo, no me cuidé bien, no comí bien, no hice buen ejercicio, como yo hice tantas cosas, entonces estoy recibiendo esas recompensas. Y muchas cosas podemos decir. Esa culpa muchas veces lleva a la muerte. Y un ejemplo que tenemos en la Biblia, que todos no lo sabemos, es el ejemplo de Judas. ¿Por qué se suicidó Judas? Porque él sabía lo que había hecho. Él había entregado al Cristo. Él no soportó el sentimiento de esa culpa y no se perdonó a él mismo por haber hecho el daño que hizo. ¿Y qué hizo él? Se suicidó, se quitó la vida. Entonces, muchas veces buscamos en todo y decimos: no, yo soy libre de todo eso. Pero hay algo muy escondido, hay una culpa, hay un sentimiento de culpa. Y escuchaba yo un ejemplo acerca de eso, de la culpa. Una mujer que llegó, tenía un esposo rico, tenía unos hijos hermosos, un hogar hermoso, y el esposo estaba muy preocupado. Dice que había gastado dinero en médicos, en psiquiatras, había tomado todas las medicinas del mundo, pero esta mujer no había podido ser libre. Y la llevó al recinto de un pastor,
muy conocido, y este pastor en la consejería dijo, bueno, esta mujer se ve muy bien, el esposo también, pero ella no es feliz, está como triste. Y hizo salir al esposo del recinto y le dijo al Espíritu Santo, muéstrame qué es lo que pasa. Y el Señor y Dios le dijo, bueno, que le contara su vida pasada. Y cuando él le dijo, bueno, para poderle ayudar, primero hizo salir al esposo, yo necesito que usted me cuente su vida pasada. ¿Cómo fue su vida? Y cuenta el pastor que se enojó mucho la mujer. Él le dijo, es que yo estoy en un juez, o yo por qué tengo que contarle mi vida a usted. Pero bueno, si usted no me cuenta su vida, yo no la puedo ayudar, o le pedimos al Espíritu Santo que sea revelando qué es el punto de todo lo que le ocurre a usted. Entonces dice que la señora ya pues dijo, bueno, yo le voy a contar mi vida, se acompañó y empezó a llorar y empezó a contarle la historia de su vida. Y resulta que la mujer había sido huérfana, murió su papá y su mamá muy joven, y ella estaba muy niña. Y a ella la crió su hermana y el esposo de la hermana. Y dice que ella creció, ella quería mucho a su hermana, al esposo de su hermana, porque los veía como unos padres. Pero ya cuando ella creció y todavía estaba ya en la universidad, estaba ahí en la casa, su hermana una vez se fue a tener un hijo, a tener un parto, y ella se ocupó de la casa. Y en ese momento ella y el esposo de la hermana se enamoran. Y ella empieza a tener una relación ilícita con el esposo de su hermana. Y dice que fue tanto que ella tenía abortos, iban y se veían en lugares, en moteles, en cosas así. Y hasta que un día ella dijo, no, ya me voy a terminar de graduar de la universidad, yo lo que voy a hacer es que el primer hombre que me pida matrimonio, con ese me caso. Y resulta que este hombre, que ya era su esposo, el que era su esposo, se enamoró de ella, le propuso matrimonio y no le preguntó nada de su vida pasada. Y dijo, este es. Y se casó con él, tuvo sus hijos, y el hombre se volvió rico, y todo el dinero que había gastado con lo que ella no había podido ser libre. Entonces el pastor le preguntó a Dios, Señor, ¿y cómo ayudo a esta mujer? O sea, ella se siente que no es merecedora, que Dios no la puede perdonar, que Dios no la ama. Entonces el Señor le mostró una estrategia, pudo hablar con ella y decirle, mira, vamos a cerrar los ojos y vamos a ir a un lago, a un lugar donde tú vas a tirar una piedrita y yo también. Entonces el pastor hizo lo mismo, cerró los ojos, tiraron la piedrita, y entonces él le dijo a ella, le dijo, voy a tirar yo primero mi piedrita. Entonces él tiró su piedrita y él le dijo, ¿qué escuchaste? Dice, bueno, yo escuché un ruido bajito, y ¿dónde está la piedrita? Le dijo, está en el fondo del agua, que estaban en un lago. Y entonces, ¿qué dijo entonces después? Él dijo, ahora tú tira esa piedrita. Entonces dice, ¿qué escuchan? Dice, un ruido muy fuerte. Dice, ¿y para dónde se fue la piedrita? Dice, bueno, esa piedrita se fue también para el fondo. Dice, así es la gente. Hay gente que tiene pecados pequeños que va para el infierno, y gente que tiene pecados grandes que también va para el infierno. Pero la buena noticia es que Dios vino para perdonar nuestros pecados, sean grandes o sean pequeños, como a nosotros nos parezca en la mente. Pero Dios quiere perdonar tus pecados. Y ahí fue cuando la mujer se sintió amada, perdonada. El pastor oró por ella, recibió al Señor, y ella fue libre de esa culpa. Se pudo perdonar a ella misma. Claro, ella escuchaba que la piedrita del pastor era pequeña porque era un pastor, un hombre de Dios, ¿cierto? Pero la piedrita de ella hizo más bulla, ¿por qué? Porque los pecados de ella ya los sentía imperdonables, sentía que Dios no la podía perdonar, que ya no misma no se podía perdonar, que ya no podía contarle eso a nadie porque la vida de su hermana iba a ser destruida. Entonces no pudo perdonarse por ella misma, necesitó la ayuda de otra persona para que ella se pudiera perdonar. Y este sentido de culpa es el que muchas veces nosotros mismos arrastramos por toda la vida y no logramos perdonarnos a nosotros mismos. Entonces, nosotros lo que necesitamos hacer hoy es examinarnos a nosotros mismos, identificar si alguno de estos obstáculos, porque estos son pecados de la carne, todos estos son pecados de la carne, están afectando nuestra prosperidad espiritual, física y financiera. ¿Qué de esto? Porque mire, no vale, y ya lo hemos hecho muchas veces, no vale que uno ore, que uno eche fuera demonios, que uno haga esto y haga lo otro por la gente, por la emoción de uno mismo. No, lo que vale es uno mismo concientizarse y uno mismo sacar lo que nos separa de Dios.
Estas son algunas de las cosas, pero hay muchas cosas que nos separan, nos quieren separar de Dios. El enemigo lo que quiere es enlazar nuestro corazón, traer la carga del pasado, todas las cosas malas, y muchas veces hasta ni nos pasaron cosas tan malas, pero todo lo que vemos lo que no tenemos, lo que nos falta, y siempre la tendencia del ser humano es a quejarse. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado muchas cosas. A veces uno no ve todo lo que tiene, sino que se enfoca en lo poquito que no tiene, lo que espera, lo que quiere, lo que desea. ¿Y todo está dónde? Aquí, porque realmente lo que Dios ha hecho con nosotros, ya lo hizo todo. El Señor Jesucristo hizo todo en la cruz del Calvario. Todo lo hizo. Él es todo y por todo. Dice la Biblia que Él se hizo una llaga, una maldición, dice que Él se hizo pobre para hacernos ricos. Él dice que Él pagó todo en la cruz del Calvario. Él se hizo una completa maldición. Por eso en el momento que el Señor Jesucristo está en sus últimos respiros, al Señor Jesucristo lo que más le dolió fue que el Padre tenía que quitarse y quitar su presencia de Él para que todos esos pecados de la humanidad vinieran a Él y Él pudiera derrotarlos en la cruz del Calvario. Ese fue el gran dolor del Señor, que Él tuviera que apartarse por un momento de Dios para poder pagar por nuestros pecados. Entonces necesitamos recibir ese perdón de parte de Dios. Ya Dios lo hizo todo por nosotros, pero también debemos nosotros mismos perdonarnos por los errores, por las decisiones, por los pecados que ya pasaron, y eso es lo que nosotros necesitamos hacer para experimentar esa libertad, para experimentar ese potencial que tenemos. Mire lo que dice, antes de orar les voy a leer algo, porque mire, la Biblia dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado ¿qué? Espíritu de cobardía, ni de temor, ni de ira, ni de odio, ni de baja autoestima, ni de culpa. El Señor no nos ha dado nada de eso. El Señor nos ha dado ¿qué? Poder, amor y dominio propio. Dice la Biblia, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Lo que sale de nuestra boca se vuelve una realidad. Porque el enemigo no es ni omnipotente, ni omnipresente, ni omnisciente. Él está vencido y él es medio. Él actúa ¿con qué? Con lo que yo declaro, con lo que yo digo. Entonces yo no me tengo que poner de acuerdo para hablar muerte, sino que yo tengo que hablar todo el tiempo vida. Vida, la vida de la palabra, la paz, el amor, el gozo, la bendición, de que somos benditos, como cantábamos ahora la canción de la bendición, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, que cubra a tus hijos, a los hijos de tus hijos, que tu presencia me acompañe donde quiera que yo vaya, que me llene, que me rodee. Entonces, ¿qué tengo que declarar? La palabra de Dios, vida, vida, todo lo que es vida, paz, bendición, eso es lo que necesitamos hacer, ponernos de acuerdo con Dios. ¿Para qué? Para vida, para que nuestra boca, nuestra lengua hable vida. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Mire, cuando nosotros estamos seguros de quiénes somos, porque aquí el apóstol Pablo estaba hablando en Romanos de la carne, del espíritu, y estaba hablando de ¿qué? De que nosotros recibimos ¿qué? El espíritu de adopción. Ya somos adoptados, somos hijos de Dios. Cuando nosotros estamos seguros de esa posición como hijos, que ya somos santos, que somos benditos al entrar, benditos al salir, que todo lo que toque en nuestras manos será prosperado. Cuando nosotros de verdad estamos seguros y claros de que esa identidad de hijos es la que nos mueve, entonces nuestra vida está llena de prosperidad. Esa es la verdadera prosperidad. Cuando yo puedo vivir y declarar la palabra, orar, puedo conectarme con Dios, puedo ayudar a otros, porque a veces uno quiere ayudar a los demás y ni siquiera uno mismo se puede ayudar a uno mismo. No sé si a ustedes les ha pasado eso, a veces uno quiere echarle fuera demonios, orar por otros, ayudar a otros,
Dije, uy, pero es que ni me he podido ayudar a mí mismo, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer? Necesitamos ser prósperos para que tengamos tanto que dar, que no tengamos que buscar a nadie, sino que la gente venga a nosotros y diga, venga, es que Dios lo está usando usted, ¿cómo es que usted está haciendo? Venga, quiero hablar con usted, quiero que ore por mí. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que nosotros desarrollemos ese potencial, esa capacidad que Él nos dio. Entonces, miren, les voy a contar lo que me gustó mucho, estas frases que habló el pastor David Paul Yonggi Cho, uno de los pastores, pues, con la iglesia más grande del mundo. Él ya partió, pero Dios le dio mucha sabiduría y mucha experiencia. Y él dice que él le decía a la gente de su iglesia estas palabras, dice: deseo imprimir en tu corazón el hecho de que tienes todos los recursos que necesitas dentro de ti, en este momento, no mañana, no ayer, sino en este momento. Tienes a Dios habitando dentro de ti. Dios no está dormido en ti. Dios no viene solo a acampar o a pasar vacaciones en tu vida. Dios está aquí para operar la salvación. Él nunca opera sino a través de ti, de tu visión, tu fe. Tú eres el canal. Tú no puedes decir, oh Dios, por favor opera misteriosamente en el universo y haz todas las cosas. Dios responderá, no estoy habitando en ti. El Espíritu de Dios no está en nosotros, no estoy habitando en ti, dice. Nunca me he presentado al mundo con poder a menos que se manifieste a través de ti, de tu vida. Tú eres el canal, tienes la responsabilidad de desarrollarte. Tu forma de creer para cooperar con Dios, Él será limitado si lo crees. Dios es tan grande como le permitas ser, y también es tan pequeño como lo obligues a hacer. Cuando los pecadores vienen a Jesús quebrantados e infelices, primeros les enseño que Dios habita en su interior y que tienen todos los recursos en Jesucristo. Luego busco reeducarlos para que desarrollen su corazón y cooperen con Dios. Todos sin excepción parten con una nueva fe y llevan una vida milagrosa y victoriosa. Dios está dentro de nosotros. Tenemos todos los recursos que necesitamos dentro de nosotros porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Amén. Qué verdad la que este hombre predica. Y me llama la atención eso, o sea, tenemos todos los recursos. Dios puede obrar a través de nosotros hasta donde nosotros podamos dejarlo, que nuestra mente crea, porque la gente dice, es que Dios es chiquito, mi Diosito. No, Dios es un grande y fuerte y poderoso Dios, el creador del universo, el Rey de reyes, el Señor de señores, el pastor de pastores, el maestro de maestros, el abogado de abogados, el médico de médicos. Dios es el todopoderoso. Nosotros en nuestra mente es que ponemos límites, pero Dios es el todopoderoso, el creador del universo. Él creó todo antes de crearnos a nosotros los seres humanos, pero nosotros los seres humanos somos tan atrevidos que ahora la gente dice, no, es que el experimento, es que yo creé tal cosa. No hemos creado nada. Todo lo que una persona hace es porque Dios permite que lo haga, porque Dios le da esa capacidad, esa inteligencia, esa sabiduría. Pero el ser humano muchas veces no es que se siente inferior, sino que se siente superior a Dios. Entonces todo eso bloquea que ese propósito, que esa capacidad, que ese potencial que Dios tiene no se desarrolle. Nosotros mismos ponemos el límite. En lo contrario, Dios no tiene límites. Dios es ilimitado. Recordemos que Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, y para Él no hay nada imposible. Entonces, pidámosle a Dios en esta hora que sea Él ayudándonos a desarrollar esa prosperidad, que podamos cumplir ese propósito y ese llamado, porque no estamos aquí, Dios no está jugando. Nosotros creemos muchas veces que Dios vino a pasar vacaciones y Dios no entra sino hasta la sala, o no dejamos sino a Jesús entrar hasta la sala y no que llegue a los cuartos de todas las áreas de nuestras vidas. Hay cosas que hemos escondido, hay culpas, hay cosas de nuestro pasado, de nuestras vidas, que no queremos sacar, que no queremos a la luz. ¿Para qué? Para que Cristo habite en nosotros y podamos tener esa verdadera libertad, esa libertad que nos lleva a ser más que prósperos. ¿Para qué? Compartir con otros. Entonces, que esa prosperidad que Dios tiene
ya Dios tiene escrito todo para nosotros. Yo le digo al Señor, ahora en la alabanza le decía, Señor, gracias por perseverar conmigo, porque de verdad que Dios persevera con uno. Él lo ama a uno tanto. Si no fuera por el amor tan grande que Dios tiene por nosotros, créame que no estaríamos vivos. Porque el Señor nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Entonces, vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios. Allá cada uno de nosotros, cierre sus ojitos ahí donde usted está. Y pidámosle al Espíritu Santo, diga al Espíritu Santo de Dios. Hoy te quiero pedir que seas tú hablándome, que seas tú mostrándome, que seas tú ayudándome a entender, Señor, el momento, la causa, la razón, Señor, de todas aquellas cosas que no me quieren dejar conectar contigo, Señor. Todo aquello, Señor, que me quería atar al rencor, toda raíz de amargura, todo odio, toda malicia, toda cosa mala, Señor, que en mi corazón se había instaurado, Señor, para impedir que yo sea libre, Señor. En esta hora yo te pido que me enseñes a perdonar, Señor, que no me ayudes, Señor, a ser más como Caín para querer matar a mi hermano o aquel que me hizo daño, que no pueda perdonar, Señor. Dígale al Señor, yo me desato en esta hora de toda falta de perdón, de todo rencor, de toda raíz de amargura, de todo aquello, Señor, que impide, Señor, que yo sea libre, que mis oraciones ya no tengan más estorbo, Señor, que yo pueda perdonar así como dice tu palabra. Mas si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, Señor. Y te pido que me enseñes a perdonar a mi enemigo, el que me hizo daño con razón, Señor, y aquel, Señor, el que yo solamente he pensado que me ha hecho daño, pero realmente esa persona ni siquiera se ha dado cuenta, Señor. Hoy te pido, Señor, que me enseñes a perdonar. Hoy te pido, Señor, que me hagas libre de todo rencor en mi corazón, todo pensamiento del pasado, Señor, toda persona, Señor, que me hizo daño, Señor, queriendo o sin querer, Señor. Hoy desato ese perdón en mi corazón, Señor, y me declaro libre por el poder de la sangre de mi Señor Jesucristo. Padre, en esta hora yo renuncio a todo miedo, a todo temor, Señor, todo sentimiento de angustia, todo sentimiento, Señor, que me quiere paralizar, todo miedo al peligro, todo miedo a la enfermedad, todo miedo a la escasez, a la miseria, a la pobreza. En esta hora yo echo fuera todo miedo, echo fuera todo temor, echo fuera toda experiencia, Señor, toda experiencia de mi pasado que ha llevado a este miedo, a este temor, con o sin causa, Señor. En esta hora dígale al Señor ahí donde usted está con todo su corazón. Haga esto para que el Señor traiga esa libertad en su corazón. Dígale al Señor, Señor, hoy yo renuncio al miedo y lo echo fuera de mí. Todo temor a la enfermedad, todo temor a la escasez, la declaro inoperante, sin poder legal, sin autoridad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, porque tú le prometiste a Job, Señor, y tú le devolviste, Señor, aunque él temía y le pasó todo lo que tenía, tú le devolviste multiplicado, Señor, todo lo que él perdió, Señor. Le diste un hogar hermoso, las hijas más hermosas, le multiplicaste, Señor, todo lo que él tenía se lo diste, Señor. Gracias porque tú eres un Dios que restaura a pesar, Señor, de nosotros. Gracias por esa libertad que trae, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, dígale al Señor, Señor, y renuncio a toda inferioridad, Señor, a todo pensamiento en mi mente, a todo el querer, Señor, compararme con las demás personas, Señor, a todo sentimiento, Señor, que me lleva a no poder, a no hacer, Señor, las cosas. En esta hora yo reprendo toda inferioridad y la echo fuera de mí, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Y así como hiciste con Moisés, con Gedeón, con Isaías, con Jeremías, con Pablo y con todos aquellos, Señor, que se sentían menos que nada, menos que una cucaracha, Señor, que sabían y creían que no podían hacer nada para ti, Señor, pero tú los llevaste a ser unos guerreros incansables, victoriosos, Señor. Gracias porque Moisés sacó el pueblo de Egipto, Señor. Gedeón, Señor, derrotó a sus enemigos, a los madianitas, y nunca más volvieron a robarle sus cosechas, Señor. Jeremías fue aquel profeta, Señor, que tú usaste, Señor, para animar y para traer juicio al pueblo, Señor. Isaías, Señor, tú lo usaste para hablar de la profecía del Mesías, Señor. Y el apóstol Pablo, Señor, el apóstol más grande, Señor, de todos los apóstoles en el Nuevo Testamento, Señor, el que llevó
llevó tu palabra a los gentiles, Señor, junto con Pedro, Padre. Gracias porque tú traes libertad, Señor, en nuestras vidas. Toda inferioridad se da fuera, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, y toda culpa, Señor, toda emoción de culpa, todo sentimiento, toda responsabilidad, toda espíritu inmundo, Señor, que ha traído, Señor, esa culpa por el pasado, por los errores, Señor, por todas aquellas cosas, Señor, malas decisiones que tomamos, Señor, en esta hora, Señor, te pedimos perdón por todo pecado, Señor, que nosotros mismos no nos hemos perdonado, Señor, y hoy me perdono, dígale al Señor, hoy me perdono a mí mismo, hoy me perdono a mí misma, Señor, por aquellos errores, Señor, hoy no me perdono, Señor, y hoy creo, Señor, que tú haces de mí esa nueva persona, Señor, que todo aquello que me quería conectar con las tinieblas, que todo aquello que me quería conectar con el enemigo, en esta hora yo me desconecto, dígale al Señor, y me desconecto de todo aquello que me quería conectar, del odio, del miedo, del resentimiento, de la inferioridad, de la culpa, y me desconecto de todo esto, Señor, y me conecto a ti, bendito Dios. Hoy creo que soy templo de tu espíritu, que soy tu hija, que soy tu hijo, que soy tu sierva, que soy tu siervo, Señor, que soy portador de todas las bendiciones, Señor, que todos los recursos que yo necesito están dentro de mí, porque tú habitas en mí, porque yo soy tu templo. Dígale al Señor, gracias, Señor, porque yo soy tu templo, Señor. Gracias porque tú no me diste espíritu de cobardía, tú no me diste espíritu de rencor, tú no me diste espíritu de miedo, tú no me diste espíritu de inferioridad, tú no me diste espíritu de culpa, tú me diste espíritu de poder, de amor y de dominio propio, Señor, como dice tu palabra, Señor. Y hoy creo, Señor, que todo, Señor, lo que yo hablo, Señor, que la vida está en poder de mi lengua, Señor, que yo hablo bendición, que yo hablo tu palabra, que yo hablo sanidad, que yo hablo libertad, que yo hablo prosperidad, que yo hablo provisión. Yo creo, Señor, que soy bendito, que soy bendita al entrar. Yo creo esas bendiciones, Señor, que tú nos has dado en tu palabra, Señor. Yo creo que todos los recursos, Señor, están dentro de mí, Señor, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, Señor. Gracias porque somos tus hijos. Gracias porque somos tus siervos, Señor. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, ser libres en ti, Jesús. Podemos ser libres en ti, bendito Rey del cielo. Gracias, Señor, te adoramos. Te bendecimos, te exaltamos, bendito Rey del cielo. Gracias porque ya no somos esclavos del temor. Gracias porque ya no somos, Señor, más esclavos del temor. Somos tus hijos, Señor. Somos tus hijos, Señor. Somos tus siervos, Señor. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, te exaltamos, bendito Rey del cielo. Gracias, Señor, porque hoy podemos ser libres en ti, Señor. Gracias por tu preciosa sangre que nos transformó. Gracias por tu preciosa sangre que nos libertó. Gracias, Señor, por tu preciosa sangre. Esa sangre, Señor, que trae libertad. Esa sangre que trae sanidad. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Gracias, Señor. Me despierto con un motivo. Caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo.